Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por sumarse a una nueva charla del ciclo de profesionales de Circular. En el día de hoy nos acompaña Javier Brignone, un integrante de la comunidad Circular, que bueno, se sumó, se atrevió a ser parte de este ciclo de charlas. Él cuenta con una amplia experiencia en recursos humanos en el mundo corporativo y bueno, actualmente es CEO de Slick, que si te parece, Javier, te cedo la palabra para que nos cuentes brevemente de qué se trata y cuando finalices comenzamos con el tema de hoy, que justamente se trata de emprender o trabajar en relación de dependencia. Exactamente. Muchas gracias, Jimé. Sí, como decía Jimé, hoy me toca ser el CEO y cofundador de Slick, que es un software de encuestas y planes de acción para mejorar el clima organizacional. Y trabajé, sí, en muchas empresas. Justo después, más adelante en la presentación, voy a comentar de eso, porque me voy a usar de ejemplo para algo, no porque sea un crack, sino porque es una posibilidad. Entonces, sí, eso es lo que estoy haciendo hoy, es un emprendimiento y sí vengo del mundo, o sea, soy como un bicho raro entre recursos humanos, negocios digitales y emprendimientos. Algo así como para que me encasillen en alguno de esos lugares. Así que vamos con lo de hoy, que es un tema, personalmente me divierte mucho hablar de esto, porque hay mucho mito alrededor de emprender o ser empleado y demás, entonces vamos a tratar de darle un enfoque más divertido y tratar de, por unos minutos al menos, no pensar en la crisis del coronavirus y la cuarentena, que creo que en un ratito nos va a contar nuestro presidente que se habilite un poco más, así que vamos a terminar para antes de eso, así que eh, vamos con la presentación. Entonces, a ver, vamos con el estereotipo de un emprendedor, o lo que uno piensa, vamos a jugar un poco con esto de lo que uno piensa que es un emprendedor. Es un emprendedor, acá tenemos a nuestro amigo de la foto, está trabajando desde cualquier lado, o sea, tiene mucha flexibilidad horaria, es una de las cosas buenas que tiene el emprendedor. Trabaja desde cualquier lado, puede trabajar, estar en la playa y estar trabajando, no tiene jefe el emprendedor, y hace lo que más le gusta, o sea, está haciendo algo que le apasiona y demás, y puede ganar mucha plata. Entonces, esa es la parte linda, o lo que uno piensa del emprendedor. Obviamente, acá podemos seguir agregando cosas y demás, pero la idea es pasar a lo que realmente por ahí vive un emprendedor, que es que no tiene casi vacaciones, eh, trabaja desde cualquier lado, y fíjense que no cambia el segundo punto, o sea, es tanto una ventaja como una desventaja, o sea, uno se va de vacaciones o se va a algún lado y sigue trabajando, se lleva consigo su trabajo. Eh, ok, no tiene jefe, pero tiene clientes, y tiene muchos clientes, y tiene que cumplir las expectativas de esos clientes. Y además, ni hablar si tiene inversores en su emprendimiento. O sea, ahí ya tienen que responder a otros inversores. Parecía que la historia del emprendedor ya no es tan copada. Entonces, y también hace lo que quiere, sí, pero también tiene que hacer de cadete, de asistente, de chepibe en muchas ocasiones. Entonces, tienen que ir viendo en ese sentido, y además, como decía recién, puede ganar mucha plata, pero puede perder mucha plata también. Entonces, es riesgoso. Y ni hablar si tenemos en cuenta que en Argentina, que estamos más en el promedio mundial también, el 90% de los emprendimientos no llega a ser un negocio establecido. Esto es una manera académica de decir que 9 de cada 10 emprendimientos fracasa. Estos son datos del GEM, que es el Global Entrepreneurship Monitor, que se hace acá también en Argentina, es una entidad global. Eh, y acá hay muy interesante, después, si quieren, yo les comparto los informes de emprendedurismo y de esta entidad, que son muy interesantes. Pues hay un gráfico más al respecto. Pero bueno,
A ver, mi primera conclusión es decir, ok, el emprendedor suena que está bueno al principio, después, bueno, tiene algunas cosas, pero la verdad que es mucho riesgo. A ver, ¿qué pasa con los empleados? A ver, miremos un poco, y estoy haciendo generalidades acá, ¿no? Estoy hablando de generalidades, pero a ver, ¿qué pasa con los empleados? A ver, los empleados tienen un ingreso a fin de mes, eh, digamos, todos los fines de mes saben que cobran su sueldo, eso está bueno. Cuentan con beneficios de la compañía, alguien les paga la obra social, alguien les cubre no sé, los gastos del teléfono o los gastos del auto en el caso de algunos ejecutivos, o mismo le dan auto. Tiene vacaciones y licencias pagas, porque o sea, se va de vacaciones, no está trabajando y alguien está procurando que reciba ese ingreso. Eh, Tiene un horario laboral delimitado, o sea, estoy hablando del común de la gente, corta, cierra la computadora o o se va de la planta o lo que fuera, y listo, se olvidó del tema y va a su casa y puede vivir su vida diferenciando mucho de lo que hace en el trabajo y lo que hace en su casa. Eso está bueno a diferencia de un emprendedor quizás. Y tiene unos riesgos también limitados o digamos, mitigados porque sabe que cobra a fin de mes, no, por trabajar no pone en riesgo su capital. Entonces, hasta ahora le diría, prefiero ser empleado que emprendedor. Pero bueno, la verdad es que todo tiene su otro lado de la moneda, entonces, si bien tiene un ingreso asegurado, el ingreso es más limitado, porque por más que a la compañía donde trabaje le vaya muy bien, el sueldo de esta persona sigue siendo el mismo. Eh, Voy a hacer solo un chequeo, por ahora se escucha bien, ¿estamos todos Sí, sí, bien? se escucha bien, se ve bien la presentación, todo. Buenísimo. Entonces, lo que les decía acá. Entonces, tiene un ingreso asegurado, pero por otro lado también tiene un ingreso limitado. Tiene un jefe que, digamos lo que digamos, hoy por hoy en una empresa, un jefe tiene mucho para decir o depende mucho de la carrera de una persona, el jefe que tenga y su relación que tenga. Eh, Después tiene que ir a oficina, o sea, la gran mayoría de las personas más allá del contexto que estemos viviendo ahora, tiene que ir a una oficina, mientras que el emprendedor trabaja desde cualquier lado. O a un coworking como O desde circular. circular, claro. Exactamente, como es mi caso. Y después tiene lo que sí tiene también el empleado es como un crecimiento limitado, o sea, depende de su crecimiento profesional, de las oportunidades que haya en la organización y que le digan, bueno, vos sos el indicado para esta posición para seguir creciendo. Eh, y después otra cosa que no está tan buena del empleado, una de las contras es, no depende de él su continuidad laboral. O sea, puede ser muy bueno desempeñándose muy bueno y cumpliendo todos los objetivos y demás, pero puede venir alguien como yo, en que me tocó estar muchos años en recursos humanos, puede venir alguien como yo y decirles, mira, estamos haciendo una reestructura, tu puesto quedó redundante y no hace falta que siga en la organización, así que con todo el dolor del alma te tengo que decir que te quedaste sin trabajo. Obviamente no lo hago así, solamente estoy dramatizando. Eh, pero bueno, no depende de uno la continuidad o no del trabajo. Y por si esto fuera poco, los empleados, o sea, hay un estudio de una consultora que se llama Gallup, que es de lo más serio que hay hoy por hoy en cuanto a estudios estadísticos de engagement o de motivación de los empleados en las empresas, nos dice que solo el 15% a nivel mundial de los empleados está motivado en su trabajo. Es decir, 85% no están motivados, no están felices en sus trabajos. Entonces, wow, ¿qué hacemos? Porque no, parecía que no hay opciones, pero bueno, acá tenemos a Cristiano Ronaldo que nos dice calma, calma, porque hay luz al final del túnel. No me cae bien Cristiano Ronaldo, pero
esta foto está buena. Entonces, ¿por qué? Porque ahora si yo les muestro esta foto de esta chica trabajando ahí como en un bar, parece, o no sé, en su casa muy, muy informal, acá hoy yo les pregunto, ¿esta persona está trabajando en una empresa o es una emprendedora? Y la verdad es que no sabemos, o sea, no lo podemos determinar. Yo hace unos años hubiéramos dicho, sí, esta chica está emprendiendo porque nada, no está en una empresa, no está en una oficina. Y hoy cambió mucho eso. Es decir, hay muchas cosas que hacen que la línea divisoria de emprender o trabajar sea cada vez un poquito más borrosa. Es decir, los emprendedores hoy pueden mitigar mucho más el riesgo. ¿Por qué? Porque hay mayor acceso a la inversión, o sea, no solo hay inversores privados más accesibles, sino que hay líneas de crédito un poco más flexibles para emprendedores, incluso sin presentar balance y demás. Los costos de arranque son mucho más bajos, es decir, hoy podés tener un sistema de contabilidad, hoy podés tener una oficina, como sigo metiendo chicos para circular, ¿no? Entonces, digo, podés tener una oficina sin tener que, no sé, preocuparte en comprar los muebles. Entonces, así como todo, y también hay tiempos de comercialización mucho más rápido. Hoy tenés un producto, no sé, tenés tienda nube, lo subís o haces vos mismo una plataforma o por Mercado Libre ya podés empezar a comercializar lo que tengas. Entonces, hoy está bastante más mitigado ese riesgo del emprendedor. Y por otro lado, tenemos empresas que vieron que es una necesidad flexibilizarse y hay cierto valor, sobre todo en las empresas que demandan talento de tecnología. Pero bueno, hoy, no sé, empresas como General Electric, que uno piensa, decís, como son las empresas como más emblemáticas de lo que es tradicional de empresas, tienen horarios flexibles, pueden hacer home office. La pandemia nos demostró que casi todo el mundo puede hacer home office, salvo las plantas. Hay muchos puestos remotos. En Argentina está habiendo cada vez más empresas que contratan gente que está en otros países y le pagan en dólares porque en realidad están vendiendo en dólares también. Y cada vez más se usan, no sé, bonos atados a resultados, o sea, como que la empresa participa más de las ganancias a los empleados, como es el caso de stock options y demás. Entonces, acá hago un parate. Acá voy a necesitar un poco la atención de ustedes. Hoy, en este momento, es un buen momento para pensar algunas preguntas que vamos a usar al final. Entonces, les voy a pedir que en el chat vayan escribiendo. Por un lado, si viene un amigo de ustedes que quieren mucho, una amiga que quieren mucho, o sea, quieren que les vaya bien, y les viene y les dice, estoy por empezar a trabajar en una empresa, me va a contratar tal empresa. Pensar qué le preguntarían a esa persona, qué pregunta le harían a esa persona que está por empezar a trabajar como empleado en una empresa. Y por otro lado, pensar, si viene esta misma persona y le dice, voy a emprender algo, ¿qué le preguntarían? Puede ser una, las dos, o una o la otra, pero empiecen a escribir preguntas ahí, después las vamos a traer al final, y si no, yo tengo un backup de preguntas, así que las vamos a usar. Pero vayan escribiendo si se les ocurren algunas preguntas. ¿Qué le preguntarían a alguien que está por empezar a ser empleado en una empresa? ¿O qué le preguntarían a alguien que está pensando en emprender? Bien, ¿a dónde estábamos? Sí, acá, que se empiezan a borrar un poco las líneas de qué significa ser emprendedor y qué significa ser empleado. ¿Y por qué les cuento esto? Porque para mí esta figura está buena, esta foto, porque son dos trenes que van hacia el mismo lugar y uno se puede bajar de uno y subirse al otro. Es más, les digo, uno de los principales motivos por los cuales la gente no emprende es por el miedo al fracaso, es decir, después no puedo volver a una empresa. Y eso es un mito que se está cada vez volteando cada vez más. Es decir, miren, fíjense acá en este gráfico, que es también del GEM, o sea, acá muestran
la cantidad, el porcentaje de gente que dice, hay oportunidades de emprender, quiero emprender, está bueno emprender, pero tengo miedo de fracasar. Aunque en este gráfico no está Argentina, así que lo metí ahí, pero está en este nivel, está el 38,6%. O sea, casi el 40% de las personas en Argentina no emprende. Obviamente en Chile son más, pero bueno, estamos ahí en la media, por el miedo a fracasar. Y esto es algo que me gustaría que lo repensemos todos porque el fracaso no es signo de que, uff, ¿y ahora qué hago? Y ahora les cuento por qué. Como les decía, es algo que se puede ir cambiando y más con el contexto que les contaba de hoy por hoy. ¿Por qué? Y vamos, acá sí me agarro a mí como ejemplo. Yo empecé trabajando, más allá de otras cosas y demás, pero mi carrera profesional podemos decir que la arranqué en Deloitte. Una buena carrera, una compañía multinacional y demás, pero en determinado momento dije, no, quiero emprender. Entonces me pasé al otro, bueno, acá está al revés, emprendedor del otro lado. Me quedó, bueno, Sí, espero que se entienda. sí, Acá se dice entiende. empleado. Bien, entonces, bueno, hice mi propia consultora, eh, y porque quería, nada, sentíamos que tenía la oportunidad de vender y crecer más rápido y tenía una consultora, puse una consultora con un amigo, la verdad que no nos fue muy bien. Eh, Salimos hechos al año y dijimos, no, vamos a volver a la relación de dependencia y yo volví a Accenture. Eh, Era HR, reporting, lead, bla. Un puesto muy, muy lindo, muy interesante, que era nuevo acá en Argentina. Y al cabo de un tiempo hice un MBA y dije, bueno, voy a seguir apostando por ser empleado en una empresa y entré en Diageo, que no sé si la conocen, pero de seguro conocen los productos. Diageo es la dueña de Johnny Walker, Smirnoff, JB, Baileys, Navarro Correas. Ahora se achicó mucho, no tienen más a Navarro Correas acá, pero bueno, es una empresa que recomiendo mucho para trabajar porque es muy divertida. La gente es muy divertida. Entonces, bueno, tuve mi linda experiencia en viajeo y en determinado momento me picó el bicho de volver a emprender. Y acá, no me pregunten cómo, llegué a tener una planta procesadora de pescados en Miramar. Eh, Me la puse de sombrero, obviamente ese es otro tema de charla, pero básicamente me fue muy mal, perdí plata ahí. Pero ya estaba con el impulso de emprender, entonces creé una startup de tecnología que la verdad que está buena porque tenés costos fijos bajos. Yo venía de esta planta que me está quemando los ahorros, y con Spreadshout, que era una plataforma de redes sociales, donde podías usar redes sociales para difundir un contenido muy rápido. En determinado momento, bueno, lo usaron varias plataformas políticas y varias ONGs a nivel global, y lo vendí en un momento, y lo vendí. A ver, me fue bien, pero no como para decir, listo, estoy hecho, porque de hecho tenía que trabajar de algo. Entonces, y acá fue cuando me agarró un bajón anímico fuerte, porque dije, me había dedicado los últimos 3 años a hacer algo que no tenía nada que ver con lo que venía haciendo antes, nada que ver con recursos humanos. Y acá dije, acá nadie me va a querer. ¿Quién va a querer laburar con alguien o sea, qué empresa va a querer tomar a alguien que viene emprendiendo y que cambió muchas veces y qué sé yo? Y acá me encontré con una sorpresa, que es la que les quiero compartir ahora. Muchas empresas hoy buscan esto. En este caso, yo entré en Despegar, pero me empecé a ver que me llegaban propuestas de empresas que buscaban estas cualidades de emprendedor. Javi, te hago una pregunta. ¿Todo esto Sí, en cuánto transcurrió, en cuánto tiempo, desde Deloitte hasta despegar? desde Aproximado. Deloitte, sí, desde Deloitte empecé a trabajar en el 2001. 2000, 2001, 2002, ponele. Y Despegar fue
fue 2017. Ah, bueno, bastante. Entonces, sí, 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 está bueno. Sí, lo tenía en orden cronológico, pero era mucho dato y no me gusta tanto hablar de mí, pero usarlo como ejemplo sí. No, pero está buenísimo, Pero está sí. buenísimo. Entonces, bueno, Despegar, fui el gerente de recursos humanos para Argentina acá en Despegar. Y después, la verdad que sí, hay que saber que es un cambio, ¿no? O sea, venir de emprender, llegar a una empresa, hay un cambio. La verdad que me costó mucho al principio ese cambio de procesos y demás. Encima Despegar venía en un proceso de consolidación y estandarización, y yo venía más con una idea más de startup, todo el mundo quiere avanzar y moverse rápido, y no era el caso en ese momento de Despegar. Y después salté a Winance, que es una fintech que sí va muy rápido y va creciendo muy rápido y es más de impronta emprendedora. Y encontré que me encontré muy cómodo ahí, pero volvió a aparecer el bichito de emprender, y ahí sí, ya el año pasado, ya tenía mis socios que venían trabajando con Slick, yo venía medio de costado, y eso es algo que está bueno también, se los recomiendo. Algo que vaya en paralelo a tu trabajo. Entonces, ahí sí ya hice el pase a Slick 100% el año pasado, fue en abril del año pasado. Entonces, y hoy me encuentro. Entonces, lo que quería mostrarles es esto, es el ida y vuelta. No ir por un camino implica que no puedas saltar al otro y volver. O sea, es ida y vuelta esto. ¿Y por qué se los digo? No es solo mi caso, si hoy pensamos en la empresa argentina que mejores prácticas tiene, que más la está rompiendo a nivel mundial, y que mejor le está yendo y que tiene una marca empleadora excelente, que mucha gente quisiera trabajar ahí, ¿qué empresa se les viene a la mente? A ver, Jimé, tira vos. Hoy, digamos, Mercado Libre. Exactamente, bien, no estaba ensayado, No estaba, esto no ¿eh? estaba practicado. No estaba practicado. Hoy, Mercado Libre es que es es tan único lo que tiene Mercado Libre, y créanme, con Mercado Libre yo competí siempre del otro lado por talento. O sea, siempre le quise robar gente. O sea, buscar gente que trabaje en Mercado Libre para llevármelo para Despegar o para Winance o para otra. Y la verdad que la propuesta de valor que tienen es tan buena que es muy difícil. O sea, les pagaba un montón, les ofrecía mucha plata y demás, y o sea, el doble del sueldo, y no venían, porque tenían otras cosas en Mercado Libre. Y que es una de las cosas que tienen, no voy a decir toda la propuesta de valor de Mercado Libre, pero hay una cosa que tienen que es justamente esto: buscan talento, y este es Sebastián Fernández Silva, el número 1 de recursos humanos, que en su LinkedIn dice, y todas las comunicaciones que hace, habla de emprendedores, no habla de empleados. O sea, ellos buscan talento emprendedor en sus empleados. De hecho, acá también este es un post de ayer que les dieron un premio por uno de los mejores lugares para trabajar para las mujeres, y habla de felicitaciones a las 1.700 emprendedoras, no dice 1.700 empleadas. Y así todos, estos son dos ejemplos muy chiquitos, pero digo, para que vean que no es que yo les estoy diciendo simplemente, che, las empresas también buscan emprendedores. Es una habilidad muy requerida hoy en el ámbito empresarial, estas condiciones. ¿Por qué? Y acá vamos a decir 4 puntos para resumir un poco. Los emprendedores tienen esta actitud de todo es posible. O sea, vamos a luchar por la competencia, contra la competencia, o vamos a hacer tal cosa, y no están pensando en el proceso, en la burocracia y demás. Y lo mismo es, no se le caen los anillos por hacer ninguna tarea. O sea, si tienen que ir a hacer un trámite o no hacerlo, o sea, hacer la cola de un banco. Entonces, no ven, lo que ven es, o lo que se espera que vean desde esta óptica, es la famosa imagen no sé si escucharon alguna vez de
no sé, había una persona, tres personas, tres albañiles poniendo ladrillos, y uno le preguntan qué estás haciendo, estoy poniendo un ladrillo sobre otro le dice qué estás haciendo, estoy haciendo una pared, y el tercero dice estoy haciendo una iglesia. Por más que los tres estaban haciendo lo mismo. Bueno, el emprendedor tiene esta facilidad de ver que una tarea chiquita es algo que está haciendo que es más grande. El Get Things Done, lo pongo en inglés porque queda más cool y los emprendedores somos más cool, ponele. Pero es esto de hacer las cosas, hacer que las cosas pasen. Fuera de burocracias, las empresas hoy necesitan moverse más rápido, tener más dinámica, entonces el emprendedor agarra el teléfono, llama, se mueve, no espera que otro le esté diciendo qué hacer y qué sé yo. Entonces eso es muy valorado por las empresas. Y después la última que tiene que ver con todo el conocimiento integral de cómo funciona una empresa. Cuando emprendiste tenés que saber cómo hablar con un contador, qué es un balance, cómo presentar las cosas en el banco, no sé, cómo crear una sociedad, qué opinan los abogados respecto de determinado tema. O sea, tenés que salir de vuelta. Todo el proceso desde la compra hasta la venta del material, cuando emprendiste tenés que haber visto esto. Entonces, este también es algo que les gusta mucho a las empresas, y digo, a la gente de recursos humanos también ver en las compañías, en los candidatos. Pero por otro lado, también está bueno trabajar en una empresa antes de emprender. ¿Por qué? Por esto, porque trabajar en una empresa también te da acceso a las mejores prácticas. O sea, si necesitas saber cómo, no sé, en mi caso, por ejemplo, cuál es la forma mejor de tomar mediciones de encuestas, o cuáles son las mejores formas de reclutar y seleccionar personal. Y la mejor es estar en una empresa para rodearte de gente que sabe también y aprender de ellos. Y rodear de gente que sabe también es generar network, generar redes de contactos. ¿Por qué? Porque es muy probable que si el día de mañana querés aprender, tu primer red de contactos va a ser las personas con las que trabajaste en alguna empresa. Por hoy, algunos de mis clientes son personas que trabajaron conmigo antes. Entonces, es muy importante establecer también, estar trabajando en una empresa para establecer esa red de contactos. Especialización en un tema, o sea, las empresas lo que sí también tienen es mucha amplitud de temas, y como tienen mucho personal, podés enfocarte y profundizar en algún conocimiento específico de un área. De vuelta, si, no sé, muchos emprendimientos hoy tienen que ver con marketing digital, entonces es común ver emprendedores que vienen de las áreas de marketing de algunas de estas empresas. Y después, obvio que está bueno trabajar en una empresa, pues puedes hacer pruebas con recursos que no son tuyos, o sea, que tienen más recursos estas empresas. Entonces, puedes hacer uso y hacer un poco de pruebas de laboratorio, obviamente sin robarle plata a nadie. Estoy hablando solamente de hacer algo que le sirva a la empresa y que te sirva a vos también para tu conocimiento. Bien, bueno, acá vamos a las preguntas. A ver, tenemos ahí, yo puedo ver, a ver si... Sí, hay una pregunta. Una pregunta. A ver. Bien, ahora metemos, gracias Leticia por tu pregunta, por tus preguntas. Vamos a ver. Entonces, preguntas para quien está pensando en emprender. Yo lo que le preguntaría también es si conoces la industria o el mercado en el cual te vas a meter. Perdón, ahí está. Es decir, acá yo me metí, por ejemplo, en la industria de los pescados. No conocía nada de pescados. Y la verdad que, dicho mal y pronto, me fumaron en pipa la gente con la que me metí, los proveedores, todo, porque es una industria muy informal. Yo hacía el Excel acá con mi socio de acá de Buenos Aires, que habíamos hecho el máster, y hacíamos el Excel y nos daba la contribución marginal de la brótola, nos daba un espectáculo, 80%, y a fin de mes perdíamos plata. Entonces,
no conocía bien el paño donde me había metido y tampoco teníamos confianza con los que supuestamente conocían el mercado. Entonces, primero ver bien si sabemos de la industria, si tenemos a alguien de confianza que sepa bien. Entonces, esa es una primera pregunta. La segunda pregunta que le haría es, ¿cuánto tiempo sin cobrar un peso puedes estar? O sea, emprender significa por ahí estar algunos meses o varios meses sin cobrar nada. Y si no podés estar con eso, si tiene pensado a quién le va a pedir plata, si no le da vergüenza pedir plata, o que invierta, obviamente prestado, o que invierta. Entonces, esa es otra pregunta. Y la última, obviamente que hay más, y ahora leemos la de Leticia, es si hablamos con mucha gente respecto al proyecto. Y acá esta es la trampa terrible, porque cuando tenemos una idea, primero tendemos a pensar que obviamente es un problema que le estamos solucionando a mucha gente, entonces decimos, ¿por qué no hacemos una app que, no sé, que haga determinada cosa? Y por ahí lo hablamos con gente que, no sé, amigos y demás, lo comentamos en un asado, y por ahí nuestros amigos, por querer ayudarnos y nos dicen, sí, buenísimo, qué sé yo. Y de repente uno se llena de opiniones de, dale para adelante, y cuando vas al mercado, no hay una necesidad real. Entonces, eh, hablen con mucha gente. Y acá otra cosa es, si ustedes tienen una idea de emprendimiento y no la quieren compartir con mucha gente por miedo a que alguien se las copie, ya es un muy mal síntoma. Hay muchas cosas que se hablan del emprendedurismo, startups a nivel global, y como que hay todo un ecosistema, y se habla mucho, y para mí no hay mejores prácticas en emprendedorismo, justamente por eso, porque cada realidad es distinta. Pero hay una cosa que sí yo coincido con el mundo emprendedor, es si vos tenés miedo de contar una cosa por miedo a que te la copien, quiere decir que no está tan bueno lo que estás pensando, porque la diferenciación está en la ejecución de esa idea. Es muy probable que cualquier idea que tengas, ya alguien esté haciendo algo igual o similar. Pero, digamos, que no sea algo que te tire abajo, que haya una empresa o alguien que está haciendo algo similar. Si no hubiese existido, no sé, Google. Altavista en su momento y Yahoo tenían el monopolio de las búsquedas por Internet, y apareció Google. Si Google hubiese pensado eso, no tendríamos Google hoy. Y a ver si puedo ver. Uy, se me fue el chat. ¿Dónde ¿Querés puedo que ver? lea la pregunta? Sí, dale. Dice, pregunta para Para empleado o emprendedor, ¿es el trabajo que emprender. querías? ¿Te da la oportunidad de crecimiento? ¿Y cómo te ves en 5 años? Ok. Esa pregunta la vamos a agregar acá, y es para ustedes, o sea, para quien esté pensando en emprender ahora. La quiso Leticia. Y ahora la voy a dejar acá, y después no sé, Jimé, si se puede compartir esto, se sube a algún lado la presentación y qué sé yo, para que les quede a todos. Si querés Y podés por pasármela. último, Bueno, después me la dale, pasás y la comparto. dale, agregamos las preguntas que hayan salido. Y por último, preguntas para quienes están pensando en entrar a una empresa, y es si valoran, primero, si valoran mi experiencia previa. Es decir, si valoran que hayan emprendido, en caso de que hayan emprendido, pero mira, me pasó después de que me fui de Winans del año pasado. Me llamaron de una empresa que nada, querían reclutarme. Y yo ya estaba con Slick y qué sé yo, pero bueno, tomé el llamado. Me llamaron, me entrevistaron y demás, y me di cuenta que no quería ir ahí porque me hicieron una pregunta que me dijo mucho. Me decían, ¿cómo justificás que hayas tenido tantos cambios de trabajo? O sea, como si fuese algo malo hoy.
hay empresas todavía así, hay empresas que no ven el valor de haber pasado por muchas experiencias, eso hay que decirlo, pero a mí me dio mucho información eso, me dicen, ok, pará, en esta empresa no valoran que haya pasado por varias cosas, valoran más que haya estado en una misma empresa durante mucho tiempo. Entonces, eso también lo tienen que tener en cuenta al momento de encarar una carrera con partes de, de emprendimientos y con partes de trabajar en una empresa. Típicamente las empresas más de tinte tecnológico no tienen este problema. Y acá a la siguiente hay tres preguntas que tienen que ver con la propuesta de valor, que es otra charla aparte, pero tienen que ver con la propuesta de valor que ofrece una empresa hacia sus colaboradores. Y hay algo que es básico, pero tiene que estar. O sea, si me ofrecen un buen sueldo, eso no hay que... A veces el sueldo, la plata es como mala palabra para nosotros los argentinos y es como que está, no, te fijas solo en el sueldo. Sí, la verdad que sí. La parte económica es muy importante y si no está la parte económica se empieza a desestabilizar todo el resto de las construcciones que uno hace en el acuerdo con un empleador. Entonces, si estoy a gusto con el sueldo que me pueden proponer. Si no estoy a gusto, ya hay algo de ese engranaje que, o lo otro tendría que compensar mucho ese sueldo. La otra pata de estas tres patas de esta propuesta de valores, si el trabajo me desafía intelectualmente, es decir, si yo estoy entrando ahí porque me va a hacer laburar la cabeza de determinada forma de que, no sé, es una empresa que está tratando de solucionar un problema muy importante o en el trabajo yo tengo que resolver un problema que me desafía y hace que yo me levante pensando y tratando de solucionar eso, o es algo mucho más transaccional, digamos. Y después es si hay gente dentro de esa empresa de la cual yo puedo aprender. O sea, cuando salga de ahí voy a haber trabajado con personas que me hayan hecho mejor profesional a mí. Entonces, esas es un poco las preguntas. Ahí me llegó una de Lucas. ¿Cómo animarse a dar el primero? Entonces, acá sí ya pasamos a las partes de preguntas y respuestas. Si quieren, abrimos ya los micrófonos, Jiménez. Ahora tengo una pregunta que dice, ¿cómo animarse a dar el primer paso de empleo a emprender? ¿Cómo dejar el sueldo que uno considera seguro para pasar a un estado inicialmente de incertidumbre? Es la primera pregunta que obviamente que tienen todos y es por eso el gráfico que les mostraba hace un rato de este miedo o incertidumbre a emprender. Mi primera respuesta con eso, y esto sí se lo digo a todos los que me preguntan esto, es, primero, no es fácil, no hay una solución fácil. La solución es seguir en tu trabajo y después de las 6 de la tarde trabajar en tu emprendimiento. Es meterle horas. O buscar, y esto es muy importante y puede ser una solución muy fuerte, y a mí me sirvió mucho, armé equipo. Busqué personas que sí se podían dedicar full time, yo tenía la idea, tenía cómo hacerlo todo, pero no me podía dedicar porque ya necesitaba, ya tenía 2 pibes, entonces tenía que asegurarme un poco el trabajo antes de saltar al vacío. Entonces busqué equipo, busqué 2 socios, o un socio, en el caso de quien fuera, que pudiese dedicarse full time a eso. Y si no, nada, acá tampoco hay una carrera acá, o sea, uno lo puede ir haciendo en otros momentos, fines de semana y demás, depende del negocio, o buscar en un negocio que te permita hacer eso. Entonces, yo diría para tomar valor para hacer eso es primero hacerlo en paralelo, o sea, trabajando y emprendiendo al mismo momento y viendo si hay agua en la pileta antes de tirarse. Esa es como mi recomendación para estos casos.
Así que, ¿qué más? ¿Alguna pregunta? No sé si alguien quiere abrir ya el micrófono. Acá les dejo mis datos de contacto por si Y necesitan. yo tengo una pregunta para el emprendedor. Si tuvo o si tiene en consideración el contexto para realizar ese emprendimiento. O sea, como si lo considera importante. Bien, acá vamos a poner. Ten en cuenta el contexto. ¿A qué te referís en contexto? ¿Es el Claro, por mercado? ejemplo, sí, digamos, si hoy, situándonos en el contexto de hoy que hay una pandemia, si voy a emprender algo, tiene que tener algo que ver con lo que estoy haciendo. No voy a emprender cualquier cosa, siendo que hay una crisis económica muy fuerte, independientemente o sea, en paralelo a la pandemia. O busco una solución o algo, o genero una necesidad vinculada al contexto, porque si no, hoy abrir no sé, un local, dependiendo de qué sea, te puedo decir sí o no. O sea, no voy a ir a abrir un local de ropa cuando están teniendo están atravesando una situación muy difícil. En todo caso, pienso, Claro, abro un local que esté, no sé, bueno, hoy no sé si es el mejor caso abrir un local, pero digo, a eso me refiero. Como que lo veo importante tener en perfecto. cuenta eso. Sí. No. Un poco mi pregunta viene porque también muchos de los de las grandes empresas nacen de las crisis, no todas, ¿no? Pero Sí. digo, muchas se ven, por ejemplo, el crecimiento que tuvo Mercado Libre y un poco se ve beneficiado por la situación de hoy. Sí, obvio. El Mercado Libre es una de las. Está en la lista de 100 empresas del mundo que más beneficiadas se vio en la crisis. Eh, pero sí, tal cual. Hoy, a ver, yo sé, hay un montón. No fui tanto para ese lado porque hay un montón de charlas y sé que justo esta semana también hablaron con Sonia Abadi respecto de la coyuntura de la crisis y qué hacer en También, estos sí. momentos y para dónde disparar. Pero sin duda nos atraviesa a todos este momento para hoy para emprender. Yo porque soy un optimista, pero es un buen momento para emprender. Si encontrás la beta y ahí está la forma. Nosotros en nuestra industria, particularmente de recursos humanos, eh, la- el cliente está muy ávido, las empresas están muy ávidos de entender qué está pensando las personas, entonces estamos teniendo crecimiento. O sea que no tienen presupuesto, entonces estamos viendo cómo hacer las dos cosas. Pero sin duda es un momento de sembrar, quizás, dependiendo del servicio, de sembrar y cosechar una vez que se reactive todo esto. Entonces es momento de quizás de tender lazos y empezar a hacer estas redes de contacto que hablábamos hace un tiempo, como decía también Sonia el otro día que hablaba. Bien, ¿qué más? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o duda? Así la volcamos acá, o me quiere preguntar algo a mí o al resto de los que están en la call. A ver si se atreven a hablar por micrófono. No somos No, muchos de cuesta, hablar, ¿no? cuesta, cuesta. Pero Está bueno. bien, no pasa nada. Bueno, no sé, si acá tienen mis datos, me mandan un mail o en Buenísimo. LinkedIn me buscan. Y de vuelta, siempre como que el mensaje, al menos de mi parte final, es tengan en cuenta que es un camino, esta estación de trenes donde emprender y trabajar en una empresa cada vez está menos separado y no son caminos separados totalmente, sino que se pueden cambiar de un lado al otro. Y es muy valorado quien emprendió en una empresa y para emprender te sirven muchísimo las herramientas que aprendiste en una empresa. Entonces, eh, hacia ahí vamos, hacia ahí va el futuro del trabajo, si me permiten. Así que bueno, no sé si no queda ninguna pregunta, no sé, nos vamos todos a escuchar qué dice Alfredo. Alfredo. Bueno, Alberto. Bueno, Alberto Javier, Fernández, ahí quedó algo en el chat.
Muchas gracias. No, Muchas gracias, gracias a ustedes. Javier, agradecen. Sí, de verdad, muchas gracias, Javier, por nada, por la charla, por contar tu experiencia. Así que bueno, y agradecemos a todos los que nos escucharon. Muchas gracias, Muchas Javier, gracias acá a por tus aportes, dice ustedes. Federico. Gracias a ustedes. Bueno, Que después estén bien. Y ya podemos nos veremos en circular. sí, Ya activos, ojalá, ¿no? bueno, Primero. y calculo que vamos a ver, depende de la decisión de hoy, ¿no? Así Sí, que vamos a bueno, ver cómo sigue todo. bueno, Muy bueno, bien, muchas Javier, gracias. muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao.